Esto y Les Fartures, con David Castañón. ¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer. Si lloré ante tu puerta, de nada sirvió. Barras de bar, vertederos de amor. A vosotros non vos llega, pero el estudio huele a queso. Y eso quiere decir que viene a visitarnos Aitor Luis Vega. No hay mayor felicidad. Nada más presta a hacer un programa de radio por recibirlo con nosotros. ¿Cómo te echaba de menos en Les Ondes, amigo? ¿Qué tal? Y yo a ti, David, y yo a ti. Qué alegría volver a estar aquí hablando de queso, y la verdad que me hace mucha ilusión siempre, pero empezar este 2025 contigo me hace más ilusión aún, que tenemos que hacerlo requete bien, sí, y hablar del queso como se merece y defenderlo allá donde vayamos. Bueno, Aitor Luis Vega, ya sabéis que es el embajador por excelencia del queso asturiano, y de vez en cuando, pues oye, trae alguno de los mejores quesos del mundo. Tenéislo en la Plaza de Abastos de La Felguera, con una tienda allí donde podéis comprar. Tiene un almacén donde seguro que algunos escapa por ahí también y tienes que atenderlo y hacéis la venta allí, ¿no? Tenemos punto de recogida, tú puedes pedir a través de la página, y uno de los puntos de recogida, como estamos en el centro, en el Berrón, sí, tenemos claro, ese punto muy bien para todo el mundo. Sí, claro, entonces mucha gente a lo mejor de Gijón o Oviedo nos pide por la página, nos pone que pasa a recogerlo al día siguiente y se lo tenemos preparado. ¿Y cómo llega la web? 250 en número, 250gramosdequeso.com. Muy bien. Yo quería poner cuarto y mitad, pero no me dejaron, y al final quedó 250 gramos de queso. Y mucho más guapo, cuarto y mitad, ¿eh? Sí, es que a mí, además, yo claro, que estoy acostumbrado de mercar en la plaza, ¿sí? Lo de cuarto y mitad era como te pedía todo el mundo. Todos los paisanes, ¿eh? Ponme cuarto y mitad. ¿Cuánto te pongo? Cuarto y mitad. Vale. O mitad de cuarto. O mitad de cuarto. Cuando dice que huele a queso, no es porque tú vengas con el olor de la tienda, sino porque vienes bien acompañado. Por supuesto, mira, y de verdad que hoy parte de la ilusión de volver a estar juntos otra vez, y que hoy traigo un compañero muy afalladizo, y un compañero el que, aparte de apreciar mucho, me hace mucha ilusión que esté hoy aquí, que sea el primer programa, porque el año pasado recuerdo un comentario que me dijo una persona que admiro mucho y a la que tengo mucho respeto y a la que hago mucho caso de todo lo que me dice, y me dijo que si algo tenemos que hacer todos los que estamos dentro del mundo del queso es intentar ayudar en todo lo que podamos a las queserías en general, pero haciendo un esfuerzo un poquitín más grande con aquellas queserías que tienen trabajo doble, que no es solo el hacer de los quesos, sino que ya también cuidar los animales, porque claro, tengan ganadería propia, ¿no? Entonces, bueno, ¿quién mejor podía traer que a Aurelio de la quesería Picurriello, que bueno, pues que cumple todos esos requisitos con creces? ¿Qué tal, Aurelio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Bien? Bien. Un placer estar aquí con vosotros dos. Bueno, primero cuéntanos dónde andes, ¿eh? ¿Dónde está quesería Picurriello? Bueno, nada, porque no estás en el Picurriello. No, eso vino en el corazón de mis padres. Ah, vale. Pero nosotros estamos en el corazón, pero ese corazón precioso del Valle Oscuro, que está enclavado en el concejo de Llanes. Somos esa zona limítrofe entre Peñamellera Alta y Cabrales con la zona de la Mar de Llanes. Estamos ahí en un rincón precioso que se llama el Valle Oscuro, en pie de la sierra. Claro, todo el mundo piensa que Llanes y la costa nada más, pero tiempo adentro y más, en cuanto te metes 5 minutinos y empiezas a ver vaques y praos y cambia completamente el paisaje, una auténtica maravilla. Increíble, sí. Yo recuerdo la última vez que estuve en la quesería, que estuvimos con Paco de Elvira García, en la quesería. Claro. Joder, pues Aurelio después de acabar la quesería con él y con la mujer, fuimos a comer y fue impresionante que Paco quedó alucinado porque íbamos en el coche y en 3 minutos pasamos de todo aquel paisaje de montaña verde, de repente teníamos la playa ahí. Paco hizo la cabeza como que era inimaginable, ¿no? Eso pasa en muy pocos sitios en el mundo, y esa la zona del oriente asturiano y algo espectacular por eso. Y es verdad que, oye, en verano tenéis el cielo ganado de aguantar todo lo que aguantáis, pero el resto del año presta muchísimo vivir allí. Tal cual. Sí, es una zona preciosa, la verdad. Aurelio, cuéntanos un poquitín eso que comentábamos al principio de quesería, ganadería. Cuéntanos un poco cómo estáis estructurados vosotros.
Bueno, pues realmente nosotros, al final, todos los negocios se basan en proyectos y nuestro proyecto ideal era tener nuestra granja de cabras, que es lo que realmente nos apasiona, y poder conjugarlo con la quesería. Pues al final empiezas teniendo animales, empiezas trabajando con los animales hasta que empiezas a jugar con la quesería y ese juego se vuelve un trabajo diario. Pues al final se trata de intentar tener una ganadería buena, una buena gestión, un buen manejo, tener una buena leche, que esos animales estén de lo mejor posible para transformar todo eso en la quesería y al final en la quesería llevar el paso de intentar hacer el cambio de esa leche a queso de la mejor manera posible. Yo tengo el recuerdo que nunca olvidaré de la primera vez, porque yo conocí a Aurelio de cuando venía al almacén a traernos los quesos. Y cuando me dijo, pero ven un día hasta allí, ven a ver los animales y ven... Bueno, también recuerdo a Aurelio que la primera vez que lo conocí me dijo, bueno, mira, tú vende queso si quieres, pero a mí lo que me interesa es que nunca pierda les cabres. O sea, esa frase que me digo, no la olvidaré en la vida. Y siempre que hago una cata de quesería Picurrillo, siempre cuento esa anécdota, que es verdad, ¿no? Y cuando yo estuve en la quesería, una de las cosas que más me impresionó, bueno, aparte de la mujer de Irene, que lleva un encanto y que lleva acá los quesos, que redondea el conjunto completo, me llamó la atención que cuando me fue a enseñar los animales, y esto de verdad lo digo y voy a intentar hacerlo de una manera real como lo sentí la sensación de cuando Aurelio entró en aquella cuadra con les cabres, de que como cuando yo, y el símil, o sea, no reír de mí, pero es que es verdad, de que cuando yo llego a casa y tengo a la niña en casa esperándome, claro, que sale corriendo a darme un abrazo, es que aquellos cabres, tengo el vídeo todavía por ahí, tirábense a él. Claro. O sea, y aquello que no lo olvidaré en la vida, o sea, de ese cariño hacia claro, la persona de Aurelio, ¿no? Por algo claro, será. Claro. La diferencia, ¿no? Que muchas veces siempre piensan los ganaderos, ¿no? Que llegue alguien que está mirando números y tal, y no, la relación que tienes, bueno, que lleve parte de la familia, lleve uno más. Yo siempre llevo un eslogan que digo que los ganaderos tenemos dos familias, una en la granja y otra en casa, a lo cual es algo que siempre va con nosotros en el ADN. Es imposible olvidar, evidentemente, somos ganaderos y tenemos un negocio. Pero esas dos familias nunca quedan atrás, nunca quedan atrás. Por eso, bueno, y un gremio que hay que quererlo por demás, hay que defenderlo muchísimo, totalmente, hay que cuidarlo muchísimo y hay que poner las cosas muy, muy fáciles, lo más fáciles posibles, o por lo menos no ponemos muchas traves para que podáis seguir haciendo lo que os gusta, que ya de por sí ya es muy duro. No lo calientes que salta. Yo voy a hacer una pauta y un inciso. Yo soy de esos que no hace falta ayudar simplemente con no estorbar, vale. Sí. Soy claro y conciso, ¿no? Sí, es verdad, sí, es verdad. Muchas veces, cuando ponemos tanto ímpetu en ayudar, lo que hacemos es empeorar. Pues lo que hay que hacer es no poner más palos en las ruedas. No más complicaciones, por favor. Está. Aurelio, cuéntanos la tipología de quesos que haces, los quesos que haces, cuéntanos un poco más de ellos para conocer un poco más de tu producto. Bueno, pues nosotros intentamos hacer todos los quesos que tenemos en cabra. Hacemos un queso de cabra con fermento de yogur, que le llamamos Valle Oscuro, que es el nombre del propio valle donde estamos. Es un queso tierno, muy mantecoso, un sabor ácido. Después hacemos un queso de mezcla en vaca y cabra, que le compramos la leche a Granja Cudaña a unos amigos de Cantabria. Ya estamos ahí lindando la frontera. Bueno, pero eso ya es nuestro, ¿eh? Ellos no lo saben, pero eso ya es nuestro. Sí, no. decía, Asturias llegaba hasta Santillana. Claro, Lo que pasa es que se pusieron un poco rebeldes. Eso ya. No. Pues al final, a unos amigos que ellos tienen una granja de vacas, le compramos la leche directamente a ellos, hacemos vaca y cabra, mezcla, su leche de vaca, nuestra leche de cabra. Después hacemos también un queso de cabra con levadura, el nuevo que estamos haciendo, la de cabra, que le llamamos madurao. Después hacemos también algo de vaca, pero muy poco, la verdad que el de vaca es algo que tocamos, en fin, muy poquitín. Y después estamos ahora haciendo un queso de cabra azul, leche cruda. Estamos acabando de darle los últimos retoques porque nos está costando mucho trabajo el que llegue a ser un poquitín bueno.
Y hacemos el raposín, que es un queso de cabra de larga maduración. Es también un cabra, leche cruda, curado en cueva. En formato magnum, así grandón. Grande, que, sí. muy- ¿Ves? Si no lo probé, mira. No, ¿el raposín no lo conoces? No. Yo, bueno, me gustan mucho todos los quesos de la quesería Sí. Picurrello. Yo creo que mis dos niñas bonitas de esa quesería, y por supuesto que el raposín, y luego este que tenemos aquí, que es el Valle Oscuro, que yo no sé si en Asturias hay otro queso que elaboren echando fermento de yogur. No sé si se debería decir el secreto del queso, pero... No, los secretos, al final los secretos son a voces. No hay mejor cosa que cuando los secretos se guardan, no son secretos nunca. Sí, yo creo que alguna quesería más se esté utilizando el fermento de yogur, seguro. Bueno, a mí me gusta mucho ese formato así chiquitín, de 400, Sí. 600 gramos, con el molde de queso fresco autoprensado. Me parece un queso súper interesante. Pues presentación guapísima. ¿Sabes cuál es el problema, Hitor? Que todavía no lo probé. ¿eh? Pero eso no, Ah. no puede pasar. ¿Quieres probarlo? Hombre, no, claro. claro. No hay mal remedio que no tenga. ¿eh? Esto, los oyentes, yo creo que no van a poder disfrutarlo así. Nos Vamos. odian Sí, sí, siempre. sí. Siempre que me paran me dicen, vaya suerte que tienes, con todos los quesos que te lleva Hitor ahí a probar. Tal. Este un queso, bueno, que yo tengo mucho cariño. Lo primero, por lo bueno que está. Lo segundo, porque no deja de darme alegrías. La verdad que la gente que lo prueba, que gusta. Y yo creo que aunque no haga tanto como a mí me gustaría, es que lo tiento vendido todo lo que hace, ¿no? Antes hablábamos mucho de los quesos asturianos cuando estábamos afuera, Aurelio y yo, de la importancia que lleva el verano, ¿no? O sea, el verano, la venta de este producto, ¿no? Sí. Esto y una maravilla. Esto ya Bueno, yo impresionante. este ya lo conocía porque además lo pones en alguna tabla siempre bien. Y la importancia de un queso de cabra, que en Asturias no hay una cosa que se estile mucho. Entonces, siempre estamos avezados al queso de cabra de fuera, de Castilla, de tal, y un queso de cabra asturiano, cabras asturianas fecho aquí, y que está bonito. Pues, sí que tiene ese toque como a yogur, pero tiene esa acidez que a mí me gusta muchísimo. Exacto. Yo muchas veces cuando te pregunta la gente, evidentemente yo soy cabrero, me gusta la palabra, me apasiona cabrero, y después en un 25% de mí soy quesero. Pero cuando te pregunta la gente a qué sabe el queso, evidentemente yo no se lo sé explicar porque no soy catador de quesos y no soy de esa forma fácil de palabra. Pero yo siempre digo que el queso de Valle Oscuro sabe a experiencia. ¿Por qué? Porque es algo que la leche de Llanes, las cabras en Llanes, en el propio valle, hecho todo en el propio valle, pues al final te tiene que saber una experiencia del lugar, de la zona, del sitio. Y luego hay una cosa que me prestaría a añadir, que yo un queso elegante. A veces asociamos el queso de cabra a ese Sabor potente, Sí, fuerte. sí. No, que soy cabrón, no, que me echa para atrás. Eso bueno, ye. esto y elegancia, esto no Eso tiene ye, nada que pura. ver. Eso, vale. ¿Ves? Ahora ya el experto de quesos puede... Ya nos cerró la boca. Ya nos dio. A veces con lo que dices tú, Aurelio, a veces a la hora de hablar de un queso que no sabemos expresar, es que no hay nada que expresar. Y yo siempre digo que en el mundo del queso, cuando yo defino un queso, siempre lo defino, lo primero que hago cuando pruebo un queso, lo meto en dos líneas, ¿no? En la línea del queso, que comí un cachín y me prestó, o en la línea del queso de comí un cachín, necesito comer otro porque está buenísimo, ¿no? Pues bueno, pues yo sin lugar a dudas estaría en esa segunda línea de necesito otro cachín. Sí, sí. No te voy a decir que necesito otro cachín, pero... Yo corto te lo he encantado, ¿eh? Porque, bueno, Aurelio dice que cabrero, yo digo que soy cortador de queso, ¿no? Porque Claro. en mi definición, yo corto queso. Vale, Jolines, pues de verdad que me alegro mucho de haber tenido hoy aquí a Aurelio hablando de quesos. Y David, no me gustaría dejar esta pequeña entrevista sin empezar a hacer un test rápido Sí. a todos los invitados queseros que vengan por aquí, ¿no? ¿Qué te parece la idea? Oye, me gustó. Cuando me lo propuso, comprélo rápido, pero vamos a hacer preguntas sexuales como broncano. A ver. vamos para adelante que yo no te vergüenza. Yo viendo a Aurelio con lo grande que yo no me voy a atrever, ¿eh? Voy a hacerles un poco más sencillas y Bien. yo creo que relacionadas Y relacionadas mundo- con el queso, claro. Venga, va. Bien. Bueno, empezamos, Aurelio. Respuestas rápidas a estas Venga, 5 preguntas perfecto. y me vas contando, ¿vale? Muy bien. ¿Cuál es tu queso favorito dentro de los quesos de la quesería Picurriello? Evidentemente, el Valle Oscuro por corazón. Sí. Sí. Fue el primero que empezasteis, ¿no? No fue el primero, yo ya traía la tradición de mis padres
Entonces yo ya venía vinculado a otros quesos más antiguos. Ajá. Pero esto fue algo como que la niña bonita que creamos entre mi mujer y yo, ya la tercera generación en la quesería. Qué guay, qué Vale, guay, qué guay. guay. Muy buena pregunta, muy buena respuesta. Bien, la pregunta bien, era bien, muy bien, buena, bien, respuesta bien, muy bien, buena, muy buena. bien. La segunda, tu queso favorito, pero en general, en todos los quesos del mundo incluidos, ¿cuál sería tu queso favorito? Yo te diría, no te voy a decir un nombre, pero sobre todo los quesos azules. Los quesos azules me apasionan. Nací con ellos, evidentemente, y seguiré con ellos hasta el final. Qué bien, qué bien. A ver, yo creo que aquí en Asturias esa pasión Claro. por los quesos azules, yo creo que yo un poco Va genérica, para- no, sí. no, Sí, no o sea, sé. para el ADN. Y por Sí, eso sí. estás persiguiendo ahora a uno, ¿no? Un queso azul de cabra, leche cruda. Que ¿Tú va, probaste algo ya? va por el muy buen camino, Bien, ¿eh? bien, bien. Piano, Hoy me- piano. Va a costar, pero vamos, Mira, poco a poco. Mira qué prudente, ya 5 minutinos dijo, me tengo un lote allí que está buenísimo. Lo que pasa es que tienen que salir los lotes que vengan detrás igual que ese, a lo Claro. cual vamos a ser prudentes. Eso, y Poco a vamos a poco. ver, es cosas Bien. importantes Exacto. del queso. Vale. Tercera, yo si tuviera que decir mi queso favorito, lo diría fácil o diría 5 rápido, ¿no? Pero si tuvieras que decir un queso por un momento, por un recuerdo, por un queso que hayas disfrutado y que hayas dicho, ostras, este trocín de queso me acaba de prestar por la vida, ¿tienes ese recuerdo? Mira, pues yo os voy a decir algo que tengo de niñez, de infancia, que es el queso fresco de oveja. El queso fresco de oveja en temporada, cuando todos los pastores, todos los ganaderos, al final en ese momento de primavera, cuando se tenía leche, que eran 3 meses, hacer ese queso fresco, ese sabor a oveja, ese queso grasiento, Esto que un poquito dulce. Buah. Uy, me vino el recuerdo de 3 o 4 quesos, me acaba de abrir. Tengo ahí esa. Siempre fue algo, un sueño inalcanzable, pero que me gustaría acabar. No dudo que no acabe algún día con 20 ovejas en casa y haciéndolo para casa. Joder, de verdad que sí que es cierto que lo que estamos acostumbrados a comer ya mucho queso fresco de vaca, Sí. un poquitín de queso fresco de cabra. Yo les veces que probé algún queso fresco de oveja, o sea, me vino un recuerdo ¿Sí? parecido. Sí, sí, o sea, y espectacular. Es puro caramelo. Espectacular. Puro caramelo. Espectacular. Vamos por la siguiente. Yo soy mucho de comer el queso solo, sin pan, queso solo, pero si tú tuvieras que elegir un plato, ya que sé que ya es de buen comer, un plato donde esté elaborado con queso, ¿qué plato elegirías? Jo, evidentemente me tiraría a un cachopo. ¿Sí? No vamos a salir muy... Pero una ensalada templada con quesos, con un variadín de quesos, eso es una maravilla. O sea, y Mola. muchas Sí. veces la cena mía en mi casa y Es una- como podréis imaginar, tengo muchos quesos en la nevera, pues una ensaladina, un poco de tomate, un buen aceite y un buen vinagre y Eso. y los recortes de queso que tengas en la nevera. Pero yo un plato muy denostado y está buenísimo, ¿eh? Buah. Sí, 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 sí. A veces cuando la gente me dice, no, es que se me estropeó una cuñina de queso en la nevera, digo, Claro. una ensalada el día antes y Claro, claro. yo hubiera salido del paso. Claro. Bueno, y para acabar, Aurelio, ¿a quién traemos David y yo en la próxima entrevista al programa? ¿Quién te parece? Esto ya lo tenéis pactado, ¿o qué? No, ¿no? Tenéis muchos queseros buenos en Asturias, madre mía. Anda, será por queseros y buenos. Bueno, pero venga, Esas tú aquí Hay que mollar el culo. hay que mollar el culo Mira, y yo soy muy de casa, la verdad. Yo me tiraría para casa. Voy a barrer un poquitín para casa a una persona que lleva toda su vida en el mundo del queso, con una quesería muy nombrada, unos quesos fantásticos, y podríamos decir que la familia Collera, del Joder, queso de Manolo. Vidiago de Collera, son unos dignos queseros impresionantes. A mí Ostras. me encantan. tendrás que ayudarme a intentar convencer a Manolo que venga con nosotros al Sí. programa. Sí. Sí, pero, está hecho. pero sí que tiene razón Aurelio, que lleva una persona que, quiero decir, quien no conoce la barra Vidiago, ¿no? Y Claro. Manolo lleva unos cuantos años. Tradicional, una persona que lleva involucrada toda la vida en el mundo del queso y sobre todo una quesería pequeña, familiar, emblema en Llanes. Pues Sí. apuntado queda. Que sería Collera, próxima entrevista en el programa. Y no quiero acabar el programa sin acordarnos de que Aurelio tiene una opción a través de su página web Eso. y escuchar bien lo que os voy a decir, de apadrinar una cabra. Sí, como estáis oyendo. Cuéntanos, Aurelio, ¿qué es esa locura, por favor? Madre mía, eso sí que está dando vuelta al mundo. Bueno, pues nada, es un
una parte de la quesería donde puedes apadrinar una cabra, le pones el nombre que tú prefieras. La mía llámase Vega. Exacto. Y bueno, pues tienes derecho a un pequeño lote una vez al mes, y durante todo el año, o lo que quieras estar, yo te voy contando mes a mes la historia o el momento de cada animal, de la cabra que tienes apadrinada. ¿Y eso cómo tiene que hacer la gente para apadrinar la cabra? ¿Dónde tiene que entrar? ¿Cómo tiene que...? A través de la página web de que sería Picurreyu, seguramente ahí... Claro, un correo, una llamada o... Exacto, a través de la página web o llamando a la propia quesería, sin problema. Y aparte también, muy importante, que te hacen unes visites guías súper chules, donde no falta comer buen queso. Sí. No os hagáis como yo, que yo fui de hacer una farturruta por Valle Oscuro. Llegamos al que sería un sábado, por supuesto no llamé para reservar, y de sábado pues te veis cerrados, descansando, normal. Entonces, de aquí aconsejo a la gente que llame, que concierte visites y que vaya a verlo, porque por fuera, guapísimo, prestaba mucho la fachada ahí decorada y el espacio que tienes ahí, parecióme muy guapo. Bueno, pues nada, el estreno ya lo grande, Aitor, vas a tenerlo complicado para superar, invitado de los buenos, dio mucho juego. Aurelio y un grande. Efectivamente. Y luego... Y grande por tamaño, grande por tamaño. Bueno, ahí menos Aitor, pero estamos todos ahí, estamos todos bien, Pero que el queso es una auténtica maravilla. Oye, pásalo bien, está muy bien, pero al final... lo pueden conseguir en 250 gramos. ¿Cómo? 250 gramos de queso. De queso.com. .com, en la web de Picurrillo, supongo que, bueno, no, o que vayan hasta allí. Mismo, vale. Exacto, o venta directa en la quesería ya por web. Bueno, que se lo pillen, Aitor. Que se lo pillen, Aitor. Bueno, que lo compren donde sea, da igual, pero que lo compren, porque sin duda hay un queso que merece la pena probar. Aitor Luis Vega, exclusivas Luis Vega, que sería Picurrillo con Aurelio, un auténtico placer. Muchísimas gracias a los dos. Un abrazo fuerte. Un abrazo, Igualmente, gracias. Un abrazo, vosotros, gracias.